Hola y bienvenidos al podcast No naciste para encajar. Bueno, hoy te voy a hablar de un tema que viví mucho en mi vida y sé que muchas personas también lo hacen, y es acerca de este vacío que realmente es el trasfondo de muchos otros síntomas que vivimos en nuestra vida, del sufrimiento, de la adicción al sufrimiento como tal, pero ese vacío realmente es la causa más profunda de todo esto. Hubo un momento en mi vida en que no encontraba esa respuesta, en que sentía que algo hacía falta en mi vida y empecé a buscar en muchas cosas externas afuera. Una de ellas fue el apego emocional y esto que nos cuentan, sobre todo a las mujeres, que debemos estar con alguien y tener pareja para poder ser completos y felices, ¿no? Y muchas de estas creencias limitantes vienen desde la familia, desde lo que nos inculcan desde pequeños, como ya a tal edad tienes que estar casado, después tienes que tener hijos, estudiar una carrera, y siempre tratan de encajarnos, ¿cierto? En esos paradigmas. Y cuando llegamos al colegio, a la universidad, ni decir, ¿no? Nos tratan como fichas, sencillamente. Y la gran revelación es que cada uno de nosotros tiene una huella única, un blueprint, un propósito, y vino aquí para algo específico en la vida que está más allá de todos esos paradigmas y cuestiones sociales y paradigmas sociales que nos imponen. Entonces hubo un momento en mi vida en que empecé esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda externa. Muchas cosas afuera, una de ellas, como te digo, fue el apego emocional hacia otras personas, amigos, parejas. Trataba de encontrar a alguien que me llenara ese vacío. Otra de las cosas fue el estar en fiestas en esa época, ¿no? Estar fuera, no estar en casa ni en silencio, porque eso me enfrentaba con mi propia realidad y eso me aterraba. Entonces salía mucho. Uno de los refugios más importantes de esa época para mí, o más relevantes, pero más fuertes de dejar, fue el alcohol. Cuando tomaba alcohol sentía que era yo, que podía decir cosas, que podía hacer cosas que no me atrevía, y empecé a refugiarme mucho en esta parte, además porque desde pequeña vi esa figura en mi padre y en la familia, sobre todo por parte de mi padre, de tomar, del alcohol, ¿no? De fiestas, de poderme refugiar en todo eso. Entonces ahí fue un gran escape por años, por supuesto, no tuvo ningún resultado. Otra de las cosas a las que más me apegaba, ¿no? El hecho de hacer compras, de salir y gastar el dinero en eso, como que llenaba una parte de ese vacío, y ese era un vacío emocional muy fuerte y creo que lo tenemos muchas personas. Primero fue con cosas materiales de mujeres, ropa, bolsos, bueno, me gustaban mucho los accesorios en esa época, pero después también en otra época de mi vida, cuando tuve mi primer despertar espiritual, pasé de eso a querer llenar ese vacío también con conocimiento, con compras de cursos. Y eso fue una revelación que tuve hace poco, y fue aceptar que también puede haber un apego y un desfogue de ese vacío en apegarnos al desarrollo personal y esa parte pues espiritual, que no está mal, pero que debemos de verdad asumir y vivir en coherencia dentro de nuestra propia experiencia de vida. No solamente comprar y querer adquirir este conocimiento, que fue una época en la que hice esto, y gracias también a eso caí en quiebra, pero aprendí muchísimo de toda esa parte, de todo lo que me pasó en esa época, que fue ese segundo despertar en mi vida. Entonces, te voy a contar muchísimo más sobre este tema, sobre cómo describir o cómo asumir ese vacío y cómo poderlo trascender. Así que no te muevas de este video. One, two, three, four. En 1946, Viktor Frankl descubrió algo incómodo tras sobrevivir a los campos de concentración. Las personas no se quiebran por el dolor, se quiebran por la falta de significado. Y te das cuenta, yo no estaba sufriendo por una tragedia, estaba sufriendo por desconexión. El primer paso para sanar es recordar de qué te importa. Después de buscar en tantas cosas, como te decía, externas, para muchas personas también será el trabajo, ¿verdad? Las distracciones, los hobbies, el alcohol, las drogas, ¿verdad? Los apegos emocionales. Y todo esto son escapes. No digo que esté mal o que esté bien hacer esto, solamente que son escapes externos cuando sentimos que hay algo más que está como adentro, nos dice como el alma, hay algo más, hay algo que no encaja acá, algo que no está bien, y no sabemos exactamente qué camino tomar. Bueno, eso fue lo que me pasó a mí por muchos años. Estuve tratando de encajar
porque siempre me sentí diferente y no sabía exactamente para dónde iba ni quién era, ¿no? Estos días, en estos días encontré un diario el 2001, hace mucho tiempo, hace muchísimos años, y bueno, estaba en mi último año de colegio, no hagan cuentas, por favor, de la edad, pero en este momento empecé a leer pues, lo que yo escribía en mi diario de ese momento y me di cuenta de precisamente todas esas búsquedas en afán de llenar una expectativa de la sociedad que yo tenía desde pequeña, seguramente inculcada, y que ese afán me llevó a cometer muchos errores después, pero también siento que era parte de los aprendizajes, ¿no? De lo que había decidido venir a experimentar y a aprender a esta 3D. Entonces, esas búsquedas precisamente, ¿no? Y cuando logramos eso, tal vez encontramos la pareja ideal, ¿no? O la materialidad, el dinero, pero eso sigue estando ahí, ese vacío, esa sensación de que hay algo más, de que ese no es el sentido de la vida realmente. En el fondo sabemos que no, el sentido total de la vida no es conseguir materialidad, ni tener un esposo, una beca, y todo eso hace parte de la vida, no digo que no, pero lo que digo es que no es el sentido mismo, es un medio para mí, ¿no? Para lograr algo más. Entonces ahí fue cuando en el 2019, muchos años después, empecé a conectar más con mi intuición, con toda esta parte de desarrollo personal y espiritual y pude empezar a entender que tenía una misión, un proyecto, un propósito en mi vida. Y sé que hoy en día muchas personas de pronto relacionan propósito con ingresos fáciles o muchas propagandas en internet de que monetiza tu propósito y todo esto, pero hablo del propósito que va más allá de lo que haces, a lo que te dedicas. Es como que tú sientes que, ven, vine a aportar este granito de arena al mundo en esto y siento que ahí es donde puedo encajar, me siento bien, me siento expandida, siento una pasión increíble y encontramos medios para hacerlo, ¿no? Entonces ahí empecé a conectar con eso que va más allá de las relaciones, de todo eso que había encontrado, que había buscado por años en el pasado y sentí que definitivamente el vacío no era un enemigo, el vacío era una señal. Todo eso que había sentido, esa tristeza, vacío, estar perdida todos esos años, más que un enemigo era esa señal que el alma me avisaba en que había algo más, había algo que no encajaba en mi vida, ¿no? Que no encajaba totalmente en este mundo de expectativas culturales y de llenar ciertos espacios en los que nos encajan, ¿no? De hecho, yo soy de las que piensa que las profesiones están hechas para que nos encajen en algo, que no siempre nos vamos por ahí. Entonces, por eso es que amo los negocios digitales y todo lo que se está expandiendo ahora, porque sé que muchas personas van a poder desarrollar verdaderos talentos a través de diferentes cosas, no solamente es como las carreras típicas, medicina, derecho, psicología, sino creo que el ser humano hace parte de un contexto demasiado grande, holístico, que hemos dejado de lado y solo nos hemos enfocado en ciertas cosas. Entonces, bueno, ese era un paréntesis, pero descubrí con todo esto que precisamente había algo más, había un propósito, una misión más fuerte y empecé a hacerme preguntas que me llevaron a aún más a ese despertar, aún más acercarme a mi verdadera esencia. Preguntas como, bueno, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido real de mi vida? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero realmente? ¿Qué quiere mi alma realmente para esta vida, para este personaje que decidí encarnar ahora mismo? ¿Para qué estoy acá? ¿Qué es lo que no me hace bien? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué quiero para mí de verdad? Sin que nadie más me lo diga, ¿no? Y con todas estas preguntas empecé a desbaratar todo lo que creía que yo era y llegar aún más a mi verdadera esencia. Bueno, esto es todo por este episodio del podcast. Hablé sobre el vacío, sobre cómo poder conectar con un propósito mayor, dejar de buscar distracciones externas y apegos en todo lo externo. Empezar a conectar con tu verdadera esencia, con tu parte espiritual. Espiritual, no religión. Espiritual eres tú mismo, desde esa gran esencia de la que venimos todos y esa verdad que conecta con tu alma y que tú sabes, la verdad no se entiende con la mente, la verdad se siente, la verdad se reconoce almáticamente. Entonces, empieza por ahondar aún mucho más en tu verdad, tu propósito, en tu conexión y ahí adentro de ti tienes todas las respuestas. Eso es. Entonces, muchas gracias por haberme acompañado en este episodio de hoy y recuerda suscribirte si estás en YouTube o si estás en Spotify o cualquier otra plataforma, suscríbete a mi podcast porque vamos a estar tocando temas como todo ese tema espiritual, desarrollo personal, crecimiento, despertar espiritual, ansiedad
y todos los síntomas que también he tenido, que son parte de todo este vacío, pero han sido síntomas de mi vida que también en algún momento no sabía cómo superar, pero he logrado hacerlo. Así que quiero compartir contigo toda esta información. Suscríbete y nos vemos en un nuevo episodio la próxima semana.